Hemos estado aprendiendo acerca de la importancia que la iglesia debe de vivir unida. La Biblia nos habla de la iglesia como un cuerpo y ese cuerpo está unido. Y dice la Escritura que aunque todos somos diferentes miembros del cuerpo y todos tenemos diferentes funciones, pero todos tenemos un mismo propósito. Dijimos lo que uno hace, el otro no lo hace, pero ambos se unen en un cuerpo para cumplir un mismo propósito. Así que hoy vamos a continuar con esta serie, Unidad en la Iglesia, pero esta noche vamos a aprender el tópico, Poder en la Unidad. Poder en la Unidad. Salmo 133, verso 1, dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el verso 2, el cual vamos a tomar como base de esta enseñanza, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El salmista, iglesia, está comparando una vez más la unidad con el buen óleo. Dice que la unidad es como el buen ¿qué? Óleo. Y el óleo representa el aceite de la unción. Cuando los levitas, que era de donde venía que era la tribu donde descendían todos los sacerdotes, cuando elegían a un sacerdote o cuando elegían a un hombre para hacerlo sacerdote, la Biblia dice que lo ungían con un aceite especial. Y ese aceite era conocido como el buen óleo. Este aceite no era como cualquier otro aceite de la unción, era un aceite especial. Era hecho específicamente para los sacerdotes, para ungir a los sacerdotes. Y este aceite tenía un olor muy hermoso. Entonces, cuando ungían al sacerdote, desde la cabeza hasta los pies, lo empapaban todo. Donde estaba ese sacerdote o donde entraba el sacerdote con esa unción, el aroma era un aroma muy agradable para todos. Entonces, el sacerdote era ungido y el sumo sacerdote era el único que podía entrar donde estaba la presencia de Dios. La Biblia dice que nuestras oraciones y nuestras alabanzas son como ¿qué? Como un olor fragante. Entonces, cuando a él ungían y entraba la presencia de Dios, era un olor fragante para Dios. Eso era el aceite de la unción. Entonces, vemos al salmista que en el verso 1 nos habla de la unidad y en el verso 2 dice: es como el buen óleo. Entonces el óleo me habla del aceite que usaban para ungir. La unidad es como el aceite de la unción que se usaba como señal al sacerdote. Ahora mire esto. ¿Con qué compara el Nuevo Testamento el aceite? ¿Con qué es comparado? Cuando nosotros leemos la Biblia y nos habla del aceite, ¿con qué lo compara? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mire esto, por favor. La unidad, está diciendo el salmista, que la unidad hay poder como en el Espíritu Santo. Si él dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar que los hermanos juntos en armonía. Y luego en el verso 2 dice: es como. Entonces, si él dice que la unidad entre los hermanos es como el buen aceite o el aceite de la unción, él está diciendo que la unidad provee o es como el poder del Espíritu Santo. Por eso es de suma importancia que como iglesia estemos, ¿cómo? Unidos, porque ahí desciende el poder del Espíritu Santo. Entonces anote, número 1, el poder de la unidad va a provocar la manifestación del Espíritu Santo.
¿Eso no le agrada? Que cuando estamos unidos, allí se va a mover el Espíritu de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 1, verso 8. Allí Jesús nos habla de este poder. Hechos 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder, allí está, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? Entonces, ¿quién trae el poder? Entonces, mire, vamos a conectar algo. El salmista dice: la unidad es como el buen óleo. El buen óleo es comparado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo viene el poder a la iglesia? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, si estamos unidos, ¿qué es lo que vamos a traer? Vamos a traer poder. Vamos a traer poder. Porque la unidad atrae el poder. Entonces, capítulo 2 de Hechos, verso 1 al verso 4. Jesús les dice: reúnanse, quédense ahí, porque va a descender sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Entonces llega el día, Hechos 2, verso 1 al verso 4. Dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban algunos, estaban 3, estaba el grupito que siempre se junta a las hermanas, estaba nada más el hermano y el otro hermano que trabajan en lo mismo. Dice, estaban todos como unánimes y luego juntos. Mire eso, estaban unánimes y estaban juntos. Otra vez el principio, unidad y ¿qué? Y armonía. Usted puede estar junto con alguien, pero no necesariamente en armonía. ¿Cuántos de acá trabajan con más personal ahí cerca de usted? ¿Cuántos llegan a su compañía o a su trabajo y hay más personas? Y tal vez algunos no se llevan bien, pero todos están juntos, pero no están en armonía. Pero dice en la escritura que todos ellos estaban unánimes juntos. Verso 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y nuevamente el verso 4: y fueron nada más 3. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Escuche, iglesia, por favor. La unidad, hermanos, la unidad hace evidente la manifestación poderosa del Espíritu Santo en todos. Cuando la iglesia se une, cuando la congregación está unida, la unidad hace evidente la manifestación poderosa del Espíritu Santo, no solo en algunos, en todos. Porque todos han entendido el principio del poder de la unidad. Y estamos aquí para poder entender esto. Poder saber que donde hay un pueblo unido, no solamente ahí está el poder, sino que ahí está el Espíritu de Dios. Así que vamos a practicar la unidad. Cuando hay unidad, hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia, y ese es el poder de la unidad. Así que número 1, el poder de la unidad provoca la manifestación del Espíritu de Dios. Amén. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Número 2, el poder de la unidad, escriba, también da o construye, mejor dicho, el poder de la unidad construye o edifica. Mire esto. Número 2, el poder de la unidad construye o edifica. Dos personas unidas tienen el poder de construir o de edificar una familia, un matrimonio, un hogar, una visión,
una comunidad, una iglesia. Dos personas unidas tienen el poder de construir cualquier cosa que se propongan. ¿Recuerda cuando Dios formó al primer hombre en el Edén? Cuando Dios lo formó, dice la Escritura que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué formó? A una mujer. Y se la trajo al hombre. Y les dijo, sean uno. O sea, únanse, multiplíquense. Es decir, cuando estaba el hombre solo, Dios dijo, no es bueno. Pero cuando lo unió a su pareja, Dios entonces mandó allí el poder de multiplicarse, el poder de construir un hogar, el poder de edificar una familia, el poder de preparar, o mejor dicho, el poder de generar una nueva generación. Cuando ellos se unieron, cuando ellos fueron uno. Vamos a Mateo, capítulo 18, ahí en su escritura. Mateo capítulo 18, en el verso 19, vamos a leer una escritura muy, muy poderosa acerca de la unidad. Mateo 18, verso 19. Dice lo siguiente: si dos de ustedes se pusieren de acuerdo, ahí está una vez la unidad. Si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren. Esas son palabras mayores, iglesia. Es Jesús hablando, diciendo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, se unen sobre, ¿cómo dice ahí? Sobre cualquier cosa. Eso realmente me hizo pensar. Sobre cualquier cosa. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, dice el verso, continúa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Escúchame por favor, iglesia, y apréndase esto. Póngaselo en su corazón, atesórelo y vívalo, porque esta palabra realmente es algo que nos va a bendecir si lo tomamos. Mire, cuando hay dos personas de acuerdo, se desata un poder en el cielo. Cuando dos personas se ponen de acuerdo, están unidas, se desata un poder en el cielo. Pero cuando hay dos personas en desacuerdo, se desata un poder en la tierra. Si yo estoy de acuerdo con mi hermano, si yo estoy de acuerdo con mi iglesia, en el cielo pasa algo. Se desata un poder. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que pida con mis hermanos sea hecho a través del Padre. Pero si yo estoy en desacuerdo, si yo estoy en división, si yo no estoy en un común acuerdo con mi hermano, entonces yo estoy desatando un poder aquí en la tierra, porque estoy entonces cayendo en la trampa del divisor del reino de los cielos. ¿Sabes quién dividió el cielo? ¿Sabe quién quiso dividir el cielo, mejor dicho? No es que lo haya dividido en sí, pero quiso dividirlo con sus ángeles. Satanás. Entonces la pregunta es, iglesia, ¿qué poder queremos desatar? ¿El del acuerdo que viene del cielo o el desacuerdo que viene de la tierra? Hay poder en la unidad. Hay poder en la unidad. Y a veces necesitamos escarbar estos versos para que el día de mañana yo ande así con mi hermano, ¿verdad? Que me cae gordo, no quiero, ese no me gusta, fastidioso. Entonces estoy desatando un poder en la tierra. Y creo yo que no queremos eso, ¿verdad? Queremos desatar poderes del cielo. Si dos de ustedes, dice Jesús,
si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El poder de la unidad construye, el poder de la unidad edifica. Ese es el poder de la unidad. Ahora, quiero hablarte de un pueblo que se unió para construir una torre, la famosa torre de Babel. Este pueblo se unió para construir esta torre, pero esto no fue aprobado por Dios. Ellos estaban en unidad, pero Dios no aprobó esta construcción. Ellos se unieron, pero Dios no aprobó esta construcción. Así que vamos a mirar este ejemplo para aprender acerca del poder de la unidad. Vamos todos a Génesis capítulo 11. Génesis 11 del 1 al 6 dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire esto. Toda la tierra tenía una sola lengua y una misma palabra. Y verso 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, es decir, que ahí acamparon, ahí se quedaron. Dijeron, esta tierra se ve buena, aquí nos sentamos mientras pasa el Super Bowl, lo vemos aquí, luego ya le seguimos. No, ahí se acamparon, ahí se quedaron. Verso 3. Y se dijeron unos a otros, escucha lo que dice: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Es decir, que ellos estaban queriendo construir. En el verso 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, es decir, construyamos una ciudad. Pero para que ellos pudieran construir la ciudad tenían que estar ¿cómo? Unidos. Entonces hablaban una misma lengua y ahorita vamos a ver cómo entonces ellos se iban a poner en un mismo acuerdo. Construyamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Mire qué tremendo esto. Mayoría del tiempo Dios desciende donde Él está viendo una genuina adoración y donde está viendo una genuina fe en las personas. Dios no desciende donde hay maldad. Dios desciende donde ve un pueblo que realmente anhela su presencia. Pero estos tremendos hicieron que Jehová Dios descendiera a donde estaban construyéndolo. ¿Sabes por qué? Porque había algo que le estaba llamando la atención a Dios de ellos. ¿Qué era? Su unidad. Su unidad. Sigue leyendo. El verso 5, seguimos leyendo. Que me emociono cuando leo la Biblia. Dice el verso 6, escuche lo que Dios dice de ellos. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Wow. El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará renunciar ahora de lo que han pensado hacer. Mire esto, por favor, porque esto está increíble, hermanos. Dios mismo reconoció de estos hombres que este pueblo iba a lograr lo que se habían propuesto hacer. Dios dijo: son uno, están unidos y nada va a hacer que se rindan de lo que quieren hacer.
Entonces Dios desciende, Dios reconoce, pero escúcheme por favor, el hecho de que ellos estaban unidos y que Dios haya descendido no significa que Dios estaba de acuerdo. Porque Dios no estaba aprobando esa construcción que ellos estaban haciendo. Dios no aprobó esa construcción. ¿Sabe por qué? ¿Alguien de acá sabe por qué? ¿Por qué Dios no aprobaría esa construcción? Si estaban en unidad, eran uno, estaban en un mismo lenguaje, en una misma mente. ¿Por qué Dios no aprobó que pudiéramos nosotros disfrutar ahora de las ruinas de esa torre gigantesca? Piénselo. Porque podían llegar al cielo, dice la hermana. ¿Ve? ¿Sabe por qué Dios no la aprobó? Dios no aprobó esta construcción, iglesia, porque esta construcción no le glorificaba a Él. En el verso 4 lo dice. ¿Para quién era esta construcción? ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de ellos. El verso 4 dice que era: hagámonos un nombre. Ellos querían reconocimiento. Ellos decían: vamos a hacer una torre para que todos sepan quiénes somos, para que todos nos conozcan, y vamos a tener un nombre más grande que cualquier otro ser humano. Por eso Dios no aprobó. ¿Por qué? Porque esa construcción, aunque estaba en unidad, no glorificaba al Padre. Entonces escuche esto, por favor, iglesia. Cuando hay unidad para tus propios deseos, vuelvo a repetir, cuando tú te unes para tus propios deseos con fulanita, con sutanita o con meranguita, ¿o cómo va esa onda? Sí, así va, ¿verdad? Venga hermana, venga hermano, vamos a juntarnos para hacer guerra en la iglesia. Cuando tú te unes para tus propios deseos, Dios no aprueba esa unidad. Pero cuando usted se une para glorificar a Dios, todo lo que construyas, escucha, prosperará. Cuando tú te unes para glorificar a Él, todo lo que construyes va a prosperar. Cuando tú le dices al hermano: brother, venga, vamos a unirnos para orar por aquellos que están enfermos. Hermana, venga, vamos a unirnos. ¿Por qué? Para que el servicio de hoy ya esté limpio, toda la casa del Señor, y los hermanos lleguen juntos en armonía y adoremos con gozo al Padre. Entonces Dios comienza a prosperar los propósitos de esa unidad, porque lo estás haciendo para glorificarlo a Él y no para glorificarte a ti mismo. El poder de la unidad, iglesia, construye hogares, construye familias, construye matrimonios, construye relaciones entre los hijos y el padre y los hijos, construye proyectos, construye visiones, porque son para la gloria de Dios. Cuando nos unimos para edificar este templo, cuando nos unimos para construir este templo, Dios prosperó esta obra, porque había unidad en todos. Y el deseo del corazón de Dios es que esa unidad no mengüe, sino que crezca. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios siga manifestándose en este lugar, para que Él envíe su poder y su bendición a esta congregación. Número 3, entonces. Número 1, dijimos la manifestación del Espíritu. Número 2, construye. Número 3, vamos a avanzar porque me faltan 343 puntos. Número 3, no se crea.
Número 3, dice, el poder de la unidad crea un nuevo lenguaje de poder. En Génesis 11, en el mismo capítulo, en el verso 7, Dios confundió sus lenguas. Dice el verso 7 de Génesis 11: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios les dio un lenguaje nuevo a ellos, pero para confusión. Mire esto, por favor, porque esto nos va a ayudar a entender mucho este punto. Dios les da un lenguaje distinto a cada uno, pero para que entre ellos mismos se confundieran, para que no siguieran construyendo esa torre, porque esa torre no tenía un propósito divino. Cuando ellos se unieron para construir esa torre, no fue con el propósito de glorificar a Dios. Es decir, que no había un propósito divino en esa construcción. Entonces, ¿qué dijo Dios? Descendamos y confundamos sus lenguas, porque no había un propósito divino. Dios los confundió. Pero cuando la iglesia se reúne, como esta noche que nos reunimos, con un propósito divino de glorificarlo a Él, Dios ya no desciende para darnos lenguas de confusión. Dios nos da nuevas lenguas, pero de edificación. Lenguas de poder, lenguas para edificarnos los unos a los otros. Hechos capítulo 2, y lo leímos al principio. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, ahí si usted puede ir rápido, Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí está el propósito divino. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Allí están las nuevas lenguas de poder. Dice la Escritura, según el Espíritu les daba que hablasen. Iglesia, cuando la iglesia se reúne para un propósito divino, el poder de la unidad desata nuevas lenguas de poder. Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice, vayan a Jerusalén y ahí manténganse, no se vayan, ahí esperen la promesa. Allí va a llegar el Espíritu Santo. Entonces sus discípulos van allí a Jerusalén, y dice la Escritura que eran como 120 personas. Pero todos estaban ahí reunidos con un propósito divino, que era la promesa del Espíritu Santo. Cuando ellos se mantuvieron ahí reunidos como uno solo, entonces eso desató las nuevas lenguas en ellos. Y todos comenzaron a hablar en lenguas. Pero si queremos que esa llama mantenga eso encendida, necesitamos preservar, luchar por la unidad. La unidad ya fue dada, pero la Biblia dice que nosotros luchemos por ella, que nosotros peleemos por ella, por la unidad. Así que una iglesia que se reúne con un propósito divino, el poder de la unidad desata nuevas lenguas de poder. Nuevas lenguas de poder. Amén. Número 4. El poder de la unidad produce mucho fruto. A ver, diga conmigo mucho. Ahora diga fruto. Mucho fruto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a el Evangelio según San Juan. En el capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 5 versos. El poder de la unidad produce mucho fruto. Y mire que no estoy diciendo fruto, estoy diciendo mucho fruto. Mucho fruto. Juan capítulo 15, verso 1 al verso 5. ¿Estamos ahí?
Muy bien, dice la escritura lo siguiente. Jesús hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No Jesús, sino dice el Padre. ¿Ok? Mire esto por favor, porque a veces se confunde acá la gente. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, dice Jesús. Permaneced en mí y yo en ustedes. Ahí está hablando de la unidad. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Está hablando de la unidad. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí me está hablando de la individualidad. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Porque hoy en día hay mucho cristiano, iglesia, que dice yo no necesito de nadie. ¿Y sabes algo? Eso es antibíblico. Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, que si yo digo que yo sigo a Jesús como mi Señor y Salvador, pero yo digo yo no necesito de nadie para hacer lo que tengo que hacer, entonces yo estoy yendo en contra de la palabra de Dios, del Dios que digo que sirvo, del Dios que digo que me ha rescatado, del Dios que digo que es mi Salvador. Necesitamos los unos de los otros. Entonces continuemos leyendo. No puede llevar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verso 5, dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, el que está en unidad y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Una iglesia en unidad tiene el poder de producir mucho fruto, no solamente fruto. Una iglesia que está unida, una iglesia que vive en armonía, tiene el poder de producir mucho fruto. No solamente el necesario, no solamente el del día, no solamente el que hoy ya estamos bien con ese fruto que estamos dando. No, dice mucho fruto. Entonces una iglesia en unidad tiene el poder de producir mucho fruto porque es una iglesia que está conectada con la vid. Es decir, está unida con Cristo. Y por ende esa iglesia va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y luego dice el verso, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando una iglesia está conectada con el Señor, cuando una iglesia está en unidad, produce mucho fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y entonces es una iglesia que se mueve en el fruto del Espíritu Santo. Hay amor los unos a los otros, hay bondad los unos a los otros, hay templanza entre los unos y los otros, hay misericordia entre los unos y los otros. Porque están produciendo mucho fruto, pero porque están unidos a Cristo. Señor. Voy a concluir con esto, porque al final vamos a ver un pequeño video que quiero que lo veamos, pero todavía no, quiero concluir diciéndote esto. La Biblia dice que uno hace huir a 1000. ¿Lo ha leído? Dice que uno hace huir a 1000, pero que dos hace huir ¿a cuántos? A 10,000. Entonces Dios en la palabra dice que uno hace huir ¿a cuántos? A 1000, pero dos ¿a cuántos hace huir, Marisol? A 10,000. Pero en nuestra lógica, en la lógica de Mario, en el razonamiento tuyo tal vez,
uno hace huir a 1000, entonces dos, ¿cuántos hacen huir? A 2000. Si uno hace huir a 1000, pues dos tiene que hacer huir a 2000. Pero Dios dice que uno hace huir a 1000 y dos a 10,000. Escuche por favor. Cuando hay unidad, hay un poder que multiplica o altera el resultado. Cuando hay uno, dice el Señor, esa persona tiene el poder de hacer huir a 1000. Pero cuando se le une otro, el resultado se altera, se multiplica. Y entonces dos unidos ahora hacen huir a 10,000. Porque la unidad desata un poder que altera los resultados. Ese es el poder de la unidad, iglesia. Ese es el poder que Dios nos está otorgando cuando estamos unidos.